Dios les bendiga a todos, a los que nos pueden o me pueden escuchar en esta noche. Ah, Estoy aquí, ¿verdad? Porque quiero compartir una palabra que el Señor me ha estado ministrando en estos días y espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Eh, el tema, ¿verdad? O la palabra con el que el Señor me ha ministrado es construye tu altar para que tus muros sean edificados. Y cuando hablo de esta palabra, ¿verdad? Estoy hablando acerca también, ¿verdad? De Nehemías y Esdras, ¿verdad? Que fueron los que empezaron a edificar el altar, el templo de Jehová y luego las murallas. Pero quiero compartir esto porque muchas veces, ¿verdad? Nosotros como cristianos, ¿verdad? Como hijos de Dios pasamos por tiempos difíciles. Y muchas veces lo primero, ¿verdad? Que empieza a destruirse en nuestra vida es nuestro altar. Entonces, ¿verdad? Por eso quería compartir para que nosotros entendamos que una vez que nosotros descuidamos nuestro altar espiritual, nuestras murallas van a ser destruidas. ¿Verdad? Vemos a través de la historia bíblica que el Señor, ¿verdad? Levantó a Jeremías para advertir al pueblo de Israel a que se arrepintieran porque se habían alejado del Señor y su vida espiritual se había destruido. Mas, sin embargo, ellos no quisieron escuchar. Vemos que se rebelaron cada día más, acusaban a Jeremías que era un falso profeta, que no era de parte de Dios. Incluso, ¿verdad? Se levantaron otros falsos profetas diciendo que lo que él decía no era de edificación o no era lo que el Señor decía. Pero antes de eso, ¿verdad? Quiero que vayamos a la palabra, ¿verdad? Voy a compartir con ustedes en el libro de Esdras, en el capítulo 3, versículo 2. Y luego nos vamos a pasar al versículo 10 del mismo capítulo. Dice: entonces se levantó Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Luego vamos al 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas, con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Aquí podemos ver que, ¿verdad? Cuando el pueblo regresó del cautiverio, ellos no... no fueron y levantaron primero las murallas. Dice, según la historia bíblica, ¿verdad? Que muchas veces nosotros creemos que necesitamos primero levantar las murallas, ¿verdad? Y no es así. Nosotros necesitamos, ¿verdad? Reconstruir nuestro altar. Cuando hablo de reconstruir nuestro altar, ¿verdad? Es necesario que nosotros vayamos a, número uno, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener arrepentimiento. Necesitamos saber que en algo nos hemos equivocado y que por eso nuestra vida espiritual ha decaído, nuestras finanzas están siendo afectadas, nuestra vida espiritual está siendo afectada, nuestro hogar empieza a tambalear. ¿Por qué? Porque hemos descuidado el altar espiritual. Entonces, ¿cómo nosotros lo reconstruimos? Número uno, ¿verdad? Necesitamos arrepentirnos, necesitamos volver al principio. Dice la palabra en Apocalipsis, ¿verdad? Que muchos hemos descuidado nuestro primer amor, pero que es necesario que veamos dónde fue donde nos desviamos y que volvamos ahí en arrepentimiento. Entonces necesitamos, ¿verdad? Reconstruir nuestro altar con ayuno, con oración, leyendo la palabra. Y cuando nosotros leemos la palabra, ¿verdad? Se nos viene a nosotros una fe increíble que no hay nada que nos pare, ¿verdad? Nos ponemos a orar, nos ayunamos, leemos la palabra del Señor y eso va provocando que nuestro altar sea reconstruido. Una vez que nuestro altar es reconstruido, entonces nuestras murallas empiezan a ser edificadas, nuestros muros empiezan a ser edificados. ¿Qué trato de decir con esto? Cuando vamos a la historia bíblica, nosotros vemos que cuando Esdras regresó con el primer grupo del cautiverio, ¿verdad?
porque el pueblo había sido invadido, Israel, Jerusalén había sido destruida y Nabucodonosor se había llevado, ¿verdad?, a varios del pueblo de Israel. Pero dice la historia que, verá, el Señor levantó a Nehemías y levantó a Esdras, y Esdras regresó con el primer grupo. ¿Qué fue lo que hizo Esdras? Esdras, verá, con el primer grupo que regresaron, lo primero que fueron a hacer fue a construir el templo y a reconstruir el altar para ofrecer sacrificio a Jehová. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros, ¿verdad?, tenemos que reconstruir nuestro altar. Es necesario que nosotros reconstruyamos nuestro altar para que a través de esto el Señor se encargue de resolver todas las situaciones que nosotros pasamos, ¿verdad? Nosotros como cristianos atravesamos circunstancias difíciles, el enemigo se levanta, empieza a atacarnos, empieza a querernos destruir, pero si nosotros tenemos bien fortalecido nuestro altar, nuestras murallas van a estar edificadas. Dice la Biblia que después que el templo, ¿verdad?, que el altar fue reconstruido, entonces regresó Nehemías con otro grupo y empezaron a edificar las murallas, empezaron a levantar las murallas. ¿Para qué sirven las murallas? Las murallas nos protegen del enemigo, pero las murallas no se levantan si nosotros no levantamos un altar espiritual en nuestra vida. ¿Verdad? Eso es lo que va a provocar que el poder de Dios se mueva en nuestra vida. Eso va a provocar que nosotros veamos el poder sobrenatural de Dios en nuestra vida. Pero ¿verdad?, no se trata nada más de que esto va a llegar solo así. Nosotros tenemos que vivir una vida santa, una vida limpia delante de Dios, una vida que no sea engañosa delante de Dios, que no solamente hablemos de labios para afuera, sino que esto salga de nuestro corazón y que podamos obedecer su palabra, que podamos entender que fuera de Dios nada podemos hacer. ¿Verdad? Yo no sé si tal vez tú estás atravesando un momento de estos, quizás descuidaste tu altar espiritual y tus murallas han sido destruidas. Yo te quiero decir, ¿verdad?, en esta noche que te vuelvas al Señor. Quizás hasta ya te apartaste del Señor, pero verás, si este es tu caso, vuélvete al principio, vuélvete a Jehová, vuélvete a tu Dios, verás, nosotros no somos huérfanos, tenemos un Padre que es Jehová de los ejércitos. Y una vez que reconstruyas tu altar vas a poder ver que tus murallas van a ser edificadas. Y una vez que tus murallas sean edificadas, el enemigo no va a poder entrar. ¿Por qué? Porque eso nos protege. Las murallas que se levantan en nosotros es para defendernos, ¿verdad? Son las murallas que el Señor ha puesto, ángeles guerreros que el Señor ha puesto para defendernos. Pero es necesario que te vuelvas al Señor, es necesario que quizás tal vez no te has apartado, todavía estás ahí sirviendo, pero tu vida espiritual está destruida. Entonces, número uno, tienes que reconocer que estás mal y volverte al Señor. No puedes aparentar, no puedes estar delante de la gente diciendo que estás bien cuando realmente te estás destruyendo, ¿verdad? Como dice una alabanza por ahí, ¿verdad?, que bajo la alfombra, ¿verdad?, están todos los secretos, todas aquellas cosas que nosotros guardamos y que no las confesamos delante del Señor, y eso nos destruye. Entonces, ¿verdad?, es necesario que te vuelvas al Señor, que si hiciste algo, pues arrepiéntete y habla con Dios. Dios es ¿verdad?, es un Dios perdonador, pero necesita es que nosotros lo confesemos y nos arrepintamos de corazón. Entonces, ¿verdad?, que te dejo con esta palabra, ¿verdad? Espero que haya sido de bendición para tu vida, y recuerda que necesitamos reconstruir el altar, ¿verdad?, para que el Señor pueda escuchar nuestra voz, para que el Señor pueda inclinar su oído a nosotros y podamos ser levantados, ¿verdad? Si estás pasando por una situación donde tu vida espiritual ha sido atacada, donde tu hogar ha sido atacado, créeme que yo he pasado por estos momentos, pero cuando veo que esto está sucediendo, me puedo dar cuenta que es cuando he descuidado mi vida espiritual, cuando ya no he buscado su presencia, cuando ya no he leído su palabra, cuando ya no he ayunado, cuando me he apartado de esa intimidad que nosotros necesitamos tener con Dios. Entonces, si esta es tu situación, ¿verdad?, tú sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? No necesitas que te lo diga, al menos que nunca hayas ido a una iglesia, al menos que nunca hayas conocido de Dios. Pero en esta noche te quiero decir que si estás pasando por una situación de estas,
verás, si el enemigo ha destruido o está destruyendo tu vida espiritual, vuélvete al Señor, edifica tu altar y tus murallas serán levantadas, y así el Señor, verá, te seguirá defendiendo. Pero necesitas, verá, un arrepentimiento genuino, necesitas reconstruir tu altar para que el Señor pueda pelear por ti, verá. De ninguna otra manera la palabra de Dios es clara y dice, verá, que si nosotros no nos volvemos a Él, Él no puede escuchar nuestra voz. Pero si nosotros, dice su palabra, que si nosotros nos volvemos y nos arrepentimos de corazón, dice que Él jamás ha despreciado un corazón contrito y humillado. So, te dejo con esta palabra, ¿verdad? Tienes en tus manos el poder y la autoridad, pero necesitas reconstruir tu altar. Que Dios te bendiga y espero que esto sea de bendición para tu vida.